So, Javier, then was the time when you started to look around and you were introduced to KW. If you remember, so when did you start with KW? De Keller Williams en España lo conozco hasta el punto de que antes de entrar en Keller Williams estuve a punto de entrar en Keller Williams. Antes de entrar en RE/MAX estuve a punto de entrar en Keller Williams, pero finalmente decidí entrar en aquel momento en RE/MAX porque era la que estaba bien posicionada en España y Keller Williams acababa de llegar. Así es como fui conociendo, he ido año tras año viendo la evolución de Keller Williams. Sentía un gran respeto porque desde mi punto de vista siempre me han demostrado que era una familia, que tenían valores y que estaban apuntando a un nivel de agente y de cliente top. And Javier, if you remember the first year when you started with KW, how was the experience from the first year starting? ¿Cómo ha sido? Bueno, la experiencia ha sido muy intensa. Los primeros meses yo pensaba que Keller Williams era muy parecido a RE/MAX, lo pensaba sinceramente, y mi sorpresa fue cuando entré en Keller Williams y vi que era todo muy diferente. De hecho, en los primeros meses sentía inseguridad. Yo hace muchos años que a nivel profesional no siento inseguridad y los primeros meses de estar en Keller Williams sentí inseguridad porque me di cuenta de que había muchas cosas que no sabía. O sea, estaba en un punto de no sé lo que no sé. Y ahí fue cuando dije, necesito saber y quiero saber y quiero saber. Y tenía ansiedad porque quería saber muy rápido para poder crecer e implementar los modelos y los sistemas. Javier, if you needed to pick one or three main differences that you saw in the beginning. ¿Alguna diferencia? ¿De dónde venía, dónde Sí. estoy? Bueno, hay muchas. La principal son los modelos y los sistemas de trabajo. En Keller Williams está todo perfectamente estudiado y hay un modelo de hecho tenemos los 4 modelos de trabajo para que siempre tengamos conocimiento de qué estamos haciendo en cada momento, podamos medir nuestras acciones y de esa manera podamos crecer, sabiendo los ratios de conversión y sabiendo todo lo que tenemos que hacer. Esa fundamentalmente son los grandes cambios que he vivido del modelo anterior a este modelo, aparte de los valores como compañía y pues todo eso.